A la casa del Señor, la iglesia pentecostal Aposento Alto. Su servidor, Pastor Fernando Burrola, les agradece por estar aquí, hermanos, en esta noche hermosa, aunque somos a pocos hermanos en congregación, iglesia. Sabemos que faltan todavía bastantes hermanos, hermanas en la iglesia, pero gracias a Dios por los que estamos aquí en esta noche, nos estamos gozando, nos estamos alegrando, iglesia, y también me da gusto ver a la familia Cabrera. Un aplauso a ellos, gloria al Señor, su hermano Fausto, su hermana Mireya, su hermano Jacob, que están con nosotros. Dios los bendiga. Si alguien quiere saludarles, a ir, amén, aleluya, ya los sentir en casa, amén, gloria al Señor. Ellos son, hermanos, para nosotros una gran familia que, hermanos, amén, apreciamos mucho, gloria a Dios. Igualmente damos bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del sistema en vivo por las redes sociales. Gusto tenerlos con nosotros desde la ciudad de Vista, California, en el país de los Estados Unidos. Amén, sean bienvenidos, gloria al Señor. ¿Estará alguno alegre en esta noche? ¿Estará alguno contento en esta noche? Hermanos, aplaudan al Señor, aleluya. Hay mucho por qué, hermanos, dar gracias a Dios. Hay mucho por qué agradecer al Señor. Hermosos testimonios que hablaron de lo que Dios hace a través de la fe, a través de creer en Él, a través de que uno confíe en Él, iglesia. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, la oración tiene autoridad, hermanos, aleluya. Iglesia que ora en todo tiempo, que cree en el Señor en todo tiempo, y que la fe de nosotros a nuestro Dios esté siempre de aumento en aumento, iglesia. ¿Cuántos aplauden una vez más al Señor de la gloria? Hermanos, qué gusto estar nuevamente en la casa del Señor para aprender la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren aprender? Yo quiero aprender de la palabra del Señor. Digan, es necesario aprender de Dios, iglesia. Pongámonos de pie una vez más, si somos tan amables. Vamos a las Santas Escrituras, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, si somos tan amables. En capítulo 4, libro de San Mateo, si somos tan amables, por favor, gloria al Señor. Cuando esté ahí, me lo puede indicar con un fuerte gloria a Dios. Mateo 4, amén. Cuando estemos ahí, hermanos, dígame, amén. Mateo 4, 1 al 4. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice así la hermosa y bendita palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y el Señor, hermano, lo reprenda, amén, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Digan, tuvo hambre. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre ahorita? Amén, aleluya. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una vez más. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, hermano, le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? De la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En esta noche, hermano, hermana, iglesia, yo le quiero enseñar bajo este tema: no solo de pan vivirá el hombre. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Vamos, hermanos, a dejar nuestra Biblia a un lado. Levantemos brazos una vez más y vamos a orar. Señor de la gloria, Padre todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, porque ha sido tu voluntad, los que tú has traído, los que tú nos tienes aquí en esta noche. Ya te hemos adorado, hemos cantado, Señor, hemos alabado tu santo y bendito nombre. Y ahora que tu palabra venga en nosotros, Señor, que sea una palabra libre, que sea una palabra, Señor, que haga en nosotros cambios
cambio, transformación, que sea una palabra que nos ayude a aumentar más en fe, crecer más espiritualmente en ti, Padre amado. Que no salgamos como venimos en este día, sino que salgamos llenos, Señor, con una influencia de tu Espíritu, de tu palabra en vosotros, Señor, y que esa palabra nos anime, que esa palabra nos levante, Señor, Padre amado, a nuestros retos, desafíos en los cuales, Señor, pasamos a diario. Señor, una vez más, gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de ser el vínculo, de ser el puente, Señor, para tu iglesia. Tu nombre, Señor, Padre Santo, sea exaltado, sea glorificado, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Un aplauso al Señor de la gloria. Puede tomar su lugar si es tan amable, hermano, hermana. Gloria al Señor. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando nosotros hablamos de pan, iglesia, obviamente inmediatamente nuestra mente capta el pan como algo físico, como algo visible. Y más que todo nosotros como mexicanos, amén, y gente hispana, nos encanta el pan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solamente a mí. Amén. A la mayoría nos encanta el pan, y más si es dulce, hermano, gloria al Señor, y lo combinas con un cafecito bien calientito, amén, o a veces te haces una torta, gloria al Señor, con un buen virote, con un buen, ¿cómo se dice más, hermanos? Amén, aleluya, una torta de jamón, hermanos. Pero cuando hablamos de pan, inmediatamente viene eso en nuestra mente. ¿Y qué es el pan? En algo sólido, hermanos, en algo visible. Es alimento que se elabora con una mezcla de harina, de trigo comúnmente, con agua, sal y levadura, que se amasa y luego se cuece en un horno, y a su tiempo sale un pan delicioso, iglesia, que cada uno de nosotros lo saboreamos. Pero estamos viendo aquí en la palabra del Señor que leímos, donde nos habla en capítulo 4, versículo 4 en el libro de San Mateo. Igualmente nos hace la referencia el escritor de Lucas en ese mismo capítulo 4, versículo 4, donde nos habla y nos dice, iglesia, que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que no solo de pan vivirá el hombre, iglesia, sino igualmente menciona, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos, hermanos, que es aquí donde el tentador, el enemigo, hermanos, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestras vidas, aquel que quiere apartarnos, aquel que quiere separarnos, aquel que quiere alejarnos de Dios, y el Señor lo reprenda, es aquel, hermanos, que quiere, iglesia, destruir todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha recreado, iglesia, porque nosotros somos una recreación de Dios. Antes estábamos en los deleites del pecado, vivíamos bajo la oscuridad de las tinieblas, hermanos. Hacíamos y conducíamos nuestra vida conforme a la voluntad del enemigo, porque andábamos en las tinieblas, andábamos en pecado, no teníamos la verdad, no teníamos la luz, hermanos, que era Jesús. Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, hermanos, todo cambió por completo, todo fue transformado, iglesia. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Habrá uno de esos aquí en esta noche. Aleluya, iglesia. Y sabemos, hermanos, hermanas, que el enemigo y el Señor lo reprenda, hermanos, quiere igualmente, iglesia, en cada reto y desafío que nos trae a diario, es a diario, todo el tiempo, aunque estemos en Cristo Jesús, aunque ya seamos gente con experiencias en las vidas espirituales, aunque ya seamos gente bautizada por muchos años, o no importa que, hermano, hermana, posición tenga usted en el reino del Señor, todos seremos tentados por el diablo. Amén. Hello. Todos, hermanos, no importa la edad, no importa la clase étnica, no importa tu lenguaje, todos seremos tentados, iglesia. Aleluya. Y una de las cosas, hermanos, que al principio, cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, amén, todo es de emoción, todo es de dulzura, todo es de amor. Pero de repente, con el tiempo, vienen las pruebas, vienen los desafíos, vienen los retos, iglesia, para el enemigo querernos hacer volver a donde estábamos antes con él, iglesia. Así es, hermanos, cuando el Señor Jesús
iba a iniciar su ministerio después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, hermanos, aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, que él fue llevado al desierto para ser tentado, hermanos, por el enemigo. Iglesia, hermanos, aleluya. Todo trae propósito a nuestras vidas. Si el enemigo, hermanos, nos va a tentar a prueba y desafío, es, hermanos, para un provecho en vosotros, de conocer vuestro nivel de fe, de conocer, hermanos, cuál es vuestra posición en que estamos en Dios, iglesia. Porque las cosas que estamos en Dios podemos decirlos cuando hay comida en la hielera, hermanos, gloria a Dios. Cuando hay sanidad podemos decir gloria a Dios. Cuando todo está en tranquilidad, hermanos, podemos decir gloria a Dios. Pero cuando algo hay en escasez, cuando algo hay en problema, hermanos, ahí es, amén, gloria al Señor, donde el tentador, hermanos, está tentando para ver qué tanto creemos y confiamos y tenemos fe en Dios. Aplauda al Señor de la gloria. Amén, hermanos. Y sabemos que igualmente nuestro Señor en carne, iglesia, fue llevado al desierto. Tenía 40 días y 40 noches de haber ayunado. No había comido, no había bebido agua. Tenía una necesidad, iglesia, aleluya. Entonces, hermanos, el enemigo, conociendo que el Señor, hermanos, tenía esa manera de tener, iglesia, y creyendo que tenía cierta debilidad, vino a tentar la iglesia, amén, para caer en el dominio de él, hermano, hermana. Y entonces el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Que si podía el Señor convertir las piedras en pan, lo podía. Él tenía el poder, él tiene la autoridad, él puede hacer y deshacer todo lo que le plazca, iglesia. Pero él quería poner un ejemplo, hermano, hermana, aleluya, que no solamente, iglesia, de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, iglesia. En esto, hermano, nos dice el Señor, hermano, hermana, aleluya, que nosotros tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades de alimentos, tenemos necesidades del soporte diario en nuestras vidas. Pero a través de eso, hermanos, aleluya, cuando el Señor se está refiriendo de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, aleluya, nosotros nos hace referencia a esa palabra, que nosotros debemos tener más, hermanos, las cosas espirituales, gloria al Señor, que es la que nos alimenta, que es la que nos ayuda, que es la que nos da la fuerza, que es lo que nos da la fortaleza para vencer toda tentación del diablo. El Señor lo reprenda. ¿Cuánto dan ese aplauso a Dios? Debido, iglesia, que la expresión de este pasaje, hermanos, fue tomada del Evangelio de Mateo. Igualmente, hermanos, describe el momento que Jesús fue llevado al desierto, hermano, gloria a Dios, para ser tentado por el diablo. Y ustedes saben, y se lo dije, por 40 días y 40 noches, hermanos, aleluya, iglesia. Pero debemos de entender y saber, hermano, hermana, que el Señor Jesús fue vuestro ejemplo, que el Señor Jesús venció en todo aspecto, que el Señor Jesús, aunque fue tentado, iglesia, Él venció, hermanos. Y la manera que venció, iglesia, fue a través de la palabra, fue a través del mensaje, iglesia, aleluya. Cuando se refiere a la palabra, se refiere, hermanos, amén, a la palabra de Dios escrita, llamada en nosotros y conocida como Biblia. Es importante en cada uno de nosotros, iglesia, estar alimentándonos de esta preciosa palabra todos los días, iglesia, amén, en todo tiempo y en todo momento, porque la palabra de Dios llamada Biblia es la que te da la guianza, es la que te da la fortaleza, es la que te da el alimento, iglesia, espiritual, para poder vencer al tentador. Apláudale al Señor de la gloria. Amén, iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor, iglesia, nos dice, hermanos, gloria al Señor, que es, hermanos, la palabra de Dios,
ahí en Hebreos 4:12, donde nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, iglesia, la Biblia en palabra de Dios, hermanos, es lo que empieza a escudriñar vuestro corazón y saber, hermanos, aleluya, dónde está la posición de vuestro corazón en Dios, qué tanto hay de Dios en ese corazón, qué tanto está viviendo puro y santo ese corazón. Por eso es importante que la palabra de Dios siempre esté sobre nosotros, iglesia. Igualmente nos habla, hermano, hermana, aleluya, que el Señor nos dio una promesa donde Él nos dijo, hermanos, aleluya, en Mateo 24:25, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. De ese aplauso al Señor de la gloria. Igualmente el Señor, hablando a través de su palabra, hermanos, se lo dijo en el Evangelio de San Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Hermanos, estamos hablando en esta tarde que es importante escudriñar las escrituras, iglesia. En otra palabra, no es que vamos a agarrar la Biblia a mordidas, hermanos, amén, aleluya, y empezar a digerirlas y empezar a comerlas. No, hermano, nos está hablando, iglesia, de una lectura diaria, de una lectura, hermanos, amén, de alimentarnos diariamente de esta hermosa palabra, para que esta hermosa palabra, hermanos, quede en vuestro corazón, iglesia, y seamos nosotros, hermanos, aplicada en los momentos de los retos y los desafíos del enemigo. ¿Por qué, iglesia? Porque el Señor lo que está hablando aquí, hermanos, amén, está hablándole al enemigo, que cuando le dice, iglesia, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, está hablando de las escrituras, hermanos, aleluya, en referencia a Deuteronomio, hermanos, amén, Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2 al 3, donde dice, y escrito está ahí: no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios, iglesia, amén. Hermano, hermana, esa palabra que nos da a entender ahí, el Señor le dijo al enemigo: mira, ya está escrito desde hace miles de años atrás, y hoy en este momento yo la voy a aplicar, iglesia. Así igualmente, hermanos, el Señor nos dice, amén, cada palabra que aprendas, cada palabra que escudriñes, va a llegar el tiempo que se te va a hacer para aplicarla en tu vida, en todo lo que tú pases, en todo lo que tú tengas en desafío y en reto. Por eso es importante, hermano, hermana, aprender palabra de Dios. ¿Cuántos dan ese aplauso a la gloria de Dios? Amén. Aleluya. Estamos aquí, iglesia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios. Es algo, iglesia, y lo hemos visto, que es algo que habla de un ámbito espiritual. Es una clave, hermanos, para usted y para mí en estos tiempos. Es una clave, iglesia, de ser lectores de la palabra de Dios, hermanos. De antes de querer, hermanos, gloria al Señor, comer la comida física, antes debe de procurar que en mí tenga la palabra de Dios. Es lo primordial en cada una de nuestras vidas. Escudriñarlo todos los días, hermanos. Levantarte cada mañana y después de la oración, o en medio de la oración, leer un salmo, leer un proverbio, iglesia, aleluya. Y durante, hermanos, el día, agarrar un versículo bíblico, hermanos, o leerte la Biblia una vez al año, iglesia, conforme te dan tanto, hermanos, de cómo puedes leerla una vez al año. Pero, iglesia, es en todo tiempo y en todo momento que nosotros, hermanos, debemos
necesitamos, iglesia, alimentarnos de esta palabra, iglesia, aleluya. Porque una de las cosas que el Señor hubiera, hermanos, derrotado, o hubiera, hermanos, hecho para atrás al enemigo, hubiera sido, hermanos, simplemente con su soplo, amén, porque tenía el poder y la autoridad. Pero Él quería darnos, iglesia, en ese momento que nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad a través de su palabra, iglesia, a través de su nombre que ha sido, hermanos, aplicado sobre nosotros. Pero si nosotros no tenemos la escritura, hermanos, si no la leemos, somos gente débiles para enfrentar al enemigo. Por eso nos derrotamos fácilmente, por eso menguamos fácilmente, por eso nos desanimamos fácilmente. Pero una persona que está bajo la escritura de Dios, que la lee, hermanos, aleluya, y tiene una adicción de ser lector de la palabra, no hay diablo, no hay demonio que pueda apartarlo del camino de Dios. A ver, si alguien lo cree, se gloria a Dios. Tenemos la oportunidad en este país precioso de los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, que nos da la libertad para traer una Biblia en los brazos. Tenemos la libertad para hacer servicios de iglesia en cualquier lugar. Tenemos la libertad para hablar a la gente de este evangelio, iglesia. Mas hay países que no permiten eso, iglesia. Amén. Encierran, encarcelan a las personas. Aún, hermanos, hasta los matan. Gloria al Señor. Que de nosotros, hermanos, que tenemos esta gran oportunidad de escudriñar día con día esta hermosa palabra, iglesia. De ponerlo, hermanos, en nosotros, en prioridad, hermanos, para hacerlo en nosotros, iglesia, parte diaria de nuestra vida. Aleluya. Alguien aplaudirá más al Señor de la gloria. Amén. Si es cierto que Dios quiere que tengamos ciertas comodidades, hermano, gloria al Señor, pero al mismo tiempo, hermano, dale tiempo al tiempo. Aleluya. Cuando el Señor, hermanos, lo retaron y le dijeron, amén, acerca de los impuestos, el Señor, iglesia, les pidió una moneda que ustedes conocen y les dijo y les preguntó cuál era la insignia, hermanos, de esa moneda. Amén. Y le dijeron, de César. Amén. Y el Señor dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Qué se refiere a César? César se refiere al mundo, iglesia. César se refiere, hermano, gloria al Señor, a las cosas cotidianas que necesitamos, porque necesitamos cosas cotidianas de este mundo. Amén. Pero al mismo tiempo, iglesia, el Señor dijo, amén, que le diéramos a Dios lo que es de Dios. Usted haga sus cosas cotidianas en esas 24 horas que da el Señor sobre nosotros. Usted organícese, ya deje de andar a decir que no hay tiempo. Aleluya. Cada vez que dice usted que no hay tiempo, es que le falta organización. Amén, gloria al Señor. Porque cuando usted se organiza, da un tiempo a César, lo necesario, pero más tiempo le da a Dios, iglesia, porque es indispensable. Oh, aplauda más fuerte a Dios. ¿Por qué? Porque nada material es eterno. Porque estas cosas pasarán, pero su palabra no va a pasar, iglesia. Y es la clave, hermanos, que nosotros debemos de tener, hermanos, ser alimentados en todo tiempo, iglesia, de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús dijo, hermanos, que no solo de pan viviría el hombre, iglesia. Quiso decir algo más a un tentador, que es el enemigo. Uno necesita comer para vivir. Uno necesita beber, hermanos, bebidas para alimentar su cuerpo, iglesia. Aleluya. Son necesidades básicas. Jesús tenía hambre y sed. Necesitaba comida. Necesitaba el agua. Pero más allá de ese alimento sólido y de la vida para vivir, hermanos, Él dijo, iglesia, que su vida no era sustentada únicamente con el pan, hermanos, físico, únicamente con el pan de este mundo, sino más bien con la palabra de Dios, iglesia. Porque, hermanos, al enemigo no lo ahuyentas, al enemigo no lo echas fuera con las cosas materiales, al enemigo lo echas fuera, al enemigo lo ahuyentas de ti cuando le hablas palabra de Dios.
Porque debemos entender, hermanos, hermanas, aleluya, que nosotros, iglesia, somos ya personas que debemos ser alimentados en todo tiempo y momento. ¿Cuánto tiempo escudriñas tú la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo te ubicas para leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo pones en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto tiempo escoges? Amén. Meterte a tu aposento alto, meterte en secreto con Dios, hablar con Él, leer la palabra, leer el mensaje, iglesia, aleluya. Y que tu corazón y tu mente, hermanos, se llene, se sature y tenga los nutrientes de esta hermosa palabra. Amén. Porque esta palabra es el pan diario que cada uno de nosotros necesitamos para salir avantes y ser perseverantes en este mundo caótico, en este mundo tentador, en este mundo desafiante a todos los días, iglesia, para hacernos resbalar, para hacernos caer, para hacernos desviar. Pero aquel que está fuerte en la palabra de Dios, aleluya, aquel, hermanos, que está en la base, hermanos, amén, centrado ahí de la palabra de Dios, no hay nada fuerte que podrá moverlo. ¿Por qué? Porque mayor es el Señor que da la palabra que aquel que está en el mundo y viene a retarnos todos los días. Aplauda más fuerte al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, sabemos que el Señor, cuando vino a ser tentado, ¿cómo le respondió, iglesia? Y le respondió, hermanos, y lo hizo a través de la palabra, indicando que hasta los demonios, hermanos, conocen la palabra. Iglesia, cuanto más el creyente que debe respirar y caminar en una forma total, en una manera, hermanos, si el enemigo se procura, hermanos, conocer la palabra, cuanto más nosotros, iglesia. Amén. Digo, cuanto más nosotros procurar, iglesia. Hay gente que se confunde por aquí y por allá. Hay gente, hermanos, que la confunden y se deja confundir. ¿Por qué, hermanos? Amén. Porque ay, es que no conozco, ay, es que no sé, ay, es que ellos saben más que yo. No, ellos no nacieron sabiendo. Ellos tomaron tiempo, ellos tomaron sacrificio, escudriñando la palabra. Por eso, hermano, hermana, para que no le desvíen, para que no lo confundan, usted también tome el tiempo de escudriñar la palabra y sea un instructor, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo a mis principios en los caminos del Señor, hermanos, gloria a Dios. Estaba bajo la emoción en el Señor, iglesia, y me sentía fuerte, pero no tenía suficiente palabra del Señor. Y recuerdo, iglesia, que había vecinos ahí donde yo vivía y me sentía muy fuerte. Y dije, ahora sí voy a retarlos. Ellos tenían otro conocimiento, tenían otra cierta doctrina. Me senté con ellos, hermanos, y me comieron vivo. Amén, gloria al Señor. Salí ahí, hermanos, como el perrito en la cola entre las patas. Amén, gloria al Señor. Pero eso, hermanos, no me dejó caerme, no me dejó, hermano, gloria al Señor, desanimarme. Todo lo contrario, dije, voy a escudriñar la palabra, voy a aprender la palabra, voy a estudiar la palabra. Y así, hermano, doy gracias a Dios, iglesia, que tengo conocimiento, tal vez no de toda la palabra, pero sí tengo un conocimiento, hermanos, para poder defender la causa de Cristo, hermanos, aleluya, para poder defender lo que Cristo es en mi iglesia, donde ahora no me pueden engañar, no me pueden desviar, hermanos, todo lo contrario. Cuando vienen y tocan a mi casa, hermanos, aleluya, ahora ellos se van como la cola entre las patas. Amén. ¿Por qué? Porque ahora está un hombre diferente, que antes habían engañado, que antes habían confundido, que antes, hermano, le habían puesto duda, pero ahora tenían un hombre que tenía la santa palabra de Dios, tenía el pan del cielo, hermano. ¡Santo! Pero iglesia, estamos aquí, hermanos. Amén. Amén. La iglesia, hermanos, no es nomás para venir a cada servicio, aplaudir, correr, brincar, hermanos. Hay que escuchar la palabra del Señor y hay que aplicar la palabra de Dios. Amén. Eso que usted trae en sus brazos, amén, llamada Biblia, no es para traerla de paseo cada miércoles y cada domingo. Amén, aleluya. No, gloria al Señor, amén. La Biblia, hermanos, es para traerla en todo tiempo.
Si usted va a mi casa, donde quiera que entra, está una Biblia. Está una Biblia en la sala, está una Biblia por el pasillo, está una Biblia en los cuartos. Donde quiera hay una Biblia, gloria al Señor. Va en mi carro y ahí traigo una Biblia. Viajo, no importa de vacaciones, llevo mi Biblia, gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia es parte de mi vida cotidiana, es parte del santo, aleluya. Amén. Porque eso, hermanos, es lo que me alimenta. Ese es el pan, hermanos, que yo necesito. Iglesia, comer a diario, hermanos. Alimentarme a diario. Iglesia, aleluya. Entonces, hermanos, dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Hermanos, y ustedes conocen lo que le dijo el enemigo. Si eres hijo de Dios, di estas palabras que se conviertan en pan. Hermanos, el pan representa el sustento. El pan representa la vida y la necesidad de este mundo. Hablando, iglesia, físicamente, el pan representa los afanes terrenales. La primera tentación, hermanos, amén, de nuestro Señor, iglesia, del diablo, es, hermanos, vivir bajo las leyes de los afanes de este mundo y no conforme al reino de Dios, iglesia. Pero el Señor siempre le contestaba con la palabra, iglesia, con la palabra. Siempre defendía, hermanos, todo reto, todo desafío del enemigo con la palabra. No se agarraba al tú por tú, hermanos, en las cosas, iglesia, que el enemigo le presentaba terrenales. No, el Señor le respondía con palabra espiritual, con palabra de Dios. ¿O cuántos dicen amén y dan un aplauso al Señor? ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas nos habla en capítulo 6, versículos 6 al 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, a través de su palabra, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos han visto y escuchado ese dicho que ven a la persona, que la persona es en su físico lo que come? Hello, iglesia. Amén. Hay un dicho, bueno, pues si te ven de un cuerpo, hermanos, amén, de una forma, iglesia, medio abultado, amén, bueno, pues ¿qué tanto comes? Deja ya esa grasa, deja ya aquellas cosas, deja ya esos chicharrones, gloria al Señor. Igualmente, hermanos, nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, nos reflejamos, hermanos, a como somos allá afuera, conforme, hermanos, en la manera que nos alimentamos de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, iglesia, cuando es penetrada, hermanos, y penetra hasta lo más profundo del corazón, quita todo, hermanos, lo que es desagradable ante Dios. Aparta todo lo que es deshonesto, aparta todo lo que es mentiroso, aparta todo lo que es, hermanos, aleluya, y discierne, hermanos, lo que es de Dios y no es de Dios. Y la persona, hermanos, empieza a vivir esa vida, hermanos, reflejada en la luz de Cristo a través de las tinieblas en este mundo. Por eso dicen, hermanos, una vez más, que la persona en su físico es lo que come. Por eso usted y yo, iglesia, debemos ser esas personas reflejadas de lo que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Una gente que no se rinde al mundo ni al pecado, una gente que no huye ni sale corriendo, sino una gente que enfrenta toda situación con fe, creyendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquella persona, hermanos, que no, iglesia, se desmaya tan rápido, que no, hermanos, retrocede tan rápido, iglesia, es aquella persona que se mantiene fuerte. ¿De qué manera? Porque se alimenta de la palabra de Dios. Porque sabe que la palabra de Dios le ha dado esa fortaleza. Igualmente, hermanos, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada para defenderte. Hello, iglesia. Por eso, cuando ustedes dicen:
¿Trajiste tu espada? ¿Dónde está tu espada? Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque igualmente es para defendernos a todo ataque del enemigo, una vez más, que quiera venir a confundirte, que quiera venir a alejarte. Porque el enemigo, dice la palabra, hermanos, en San Juan capítulo 10 versículo 10, que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Pero el Señor vino igualmente para darnos vida, y vida en abundancia. ¿De qué manera? A través de su palabra, iglesia. Cuando usted lee su palabra, hermanos, tiene vida en abundancia. ¡Oh, santo! Cuando uno tiene vida en abundancia, se da a conocer, se da a reflejar. Es una persona que en todo tiempo, en la mayor parte, aunque esté afligida, aunque esté cansada, aunque esté atribulada, aunque esté llena de problemas, siempre trae una sonrisa. ¿Por qué? Porque tiene vida de abundancia de la palabra de Dios. Amén. Si me van a decirme gordito, gordita, que no sea por lo físico de lo que como, lo terrenal, sino, hermanos, amén, de la palabra santa de Dios, que me alimento todos los días. Apláudale más fuerte a Él. Amén. Igualmente, iglesia, Pablo le habla a la iglesia de Colosas, ahí a los Colosenses en capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia, amén, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién escribió a los Colosenses? Ya se los dije, Pablo, amén. Pablo fue el escritor. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermanos? Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos y himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué estaba diciendo esto Pablo? Gloria al Señor, iglesia. Usted no puede, hermanos, enseñar, usted no puede decir algo a una persona con tanta firmeza que, hermanos, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden mejorar, las cosas pueden ser mejores, iglesia, si primeramente usted no lo ha vivido. Amén, amén. Hello. Hello, ¿de qué estás hablando, pastor? Gloria al Señor. Pablo está hablando, hermanos, acerca de la palabra del Señor, que te da a adorar y exaltar al Señor con cánticos de salmos, iglesia. Hermanos, amén. ¿Por qué? Porque Pablo había tenido esa experiencia. Cuando Pablo fue llevado al calabozo, juntamente, gloria al Señor, hermanos, con Bernabé. Ahí era Bernabé, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahí estaban, gloria al Señor, en el calabozo. Hermanos, estaban atados sus manos, estaban atados sus piernas, hermanos, pero no le habían cerrado la boca. Entonces se miraron unos a otros y empezaron a preguntarse, ¿qué haremos? Nos detuvieron las manos, nos detuvieron los pies, gloria al Señor, pero no nos callaron la boca. Eso quiere decir que tenemos palabra de Dios, y si hablamos palabra de Dios y cantamos salmos, cantamos himnos, algo puede pasar. Ustedes conocen qué es lo que pasó en esa cárcel, en ese calabozo, cuando ellos, hermanos, amén, los hombres pentecostales apostólicos aplicaron la palabra de Dios en cántico. Dicen que vino un gran terremoto en aquel lugar y las cadenas cayeron, gloria al Señor, y fueron libres, hermanos. Porque cuando tú tienes la palabra de Dios, te sirve a tener experiencias en tu vida. Qué hermoso, iglesia, cuando, hermanos, nos enfrentamos a situaciones, hermanos, amén, que la carne quiere desafiarnos, como lo hacíamos en aquel tiempo. Nos hacían, hermanos, levantar esta carne e inmediatamente igual nosotros levantábamos los puños. Órale pues, vamos a darle. Pero ahora no, hermanos, gloria al Señor. Ahora dice la palabra de Dios, amén, si tu ojo es de caer, amén, gloria al Señor, hermanos, quítatelo. O de una manera, hermanos, si te van a pegar una mejilla, pon la otra.
Hello, iglesia, te da a no contender, hermanos, en la misma palabra. Si no te hace un hombre, hermano, gloria al Señor, hermano, sumiso, porque usted ya no actúa bajo la carne, ahora actúa bajo la palabra del Señor, hermanos. Y la palabra del Señor te ayuda a someter esta carne que quiere levantarse todos los días. Pero usted alimentándose de esta preciosa palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, puede tener dominio de toda tentación que el enemigo quiera traer, hermanos, a nuestras vidas, iglesia. Pero no va a suceder, hermano, hermana, si nosotros, iglesia, no nos alimentamos de lo más eficaz en este mundo, de lo más clave en este mundo. No te estoy hablando de Herbalife, no te estoy hablando, hermano, de esas cosas que venden, iglesia. Son, hermanos, en su punto importante. Y qué bueno, hermanos, gloria al Señor, que ayudan, hermanos, qué bueno, gloria al Señor, aleluya, hermanos, que te están ayudando si tú lo tomas, si tú lo estás creyendo, gloria al Señor, amén, aleluya, iglesia, hermanos. Pero eso no es en sí, iglesia, lo que yo necesito más para mi cuerpo físico. Yo lo que necesito más es el alimento de la santa palabra de Dios. Así como procuro el Herbalife, así más debo de procurar la palabra bendita de Dios. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra de Dios? ¿De veras? Dios está escuchando. Amén. ¿Cuántos de ustedes escudriñan la palabra de Dios? No solamente leerla, es que escudriñarla, hermanos, y pedirle al Señor: Señor, ¿qué me quieres hablar a través? ¿Cuál es la revelación de este versículo? ¿Qué es lo que me quieres indicar, Señor? Amén. Gloria a Dios, iglesia. Y así, hermanos, nosotros seremos personas, hermano, hermana, fuertes en las cosas de Dios, cuando, hermanos, siempre estemos alimentados de esta poderosa palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. A veces hay que dejar el pan físico y tomarnos un ayuno para alimentarnos más de la palabra de Dios. Hello, iglesia. Amén. ¿Quieres dejar que el enemigo te ande tentando? ¿Quieres dejar que el enemigo te ande persiguiendo? Gloria al Señor, hermanos. Pues ya no te metas tanto en la carne, porque el diablo, hermano, gloria al Señor, amén. Ese hermano dice: mira, ahí anda una chuletita, ahí, gloria al Señor, es tiempo de echarlo al carbón. Amén. Pero no, hermanos, no hay que ponernos de esa manera. Hay que decirle al enemigo: mira, yo no represento la chuleta como carne, yo represento un hijo y una hija de Dios. Usted como mujer, una persona que se alimenta de la palabra de Dios y se refleja. ¿Por qué? Porque es una persona, hermanos, que sabe amar, es una persona que sabe perdonar, es una persona, hermanos, que sabe dar luz, es una persona que sabe servir. ¿Por qué? Porque la palabra cambia y transforma al ser humano. Oh, aplauda al Señor de la gloria. ¿Cuántos estamos disponibles para ir a esos niveles que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos estamos disponibles para, hermanos, descubrir las dimensiones espirituales de Dios para nosotros? ¿Cuántos estamos, hermanos, dispuestos a hacer un sacrificio más, iglesia? Que lo primordial en mi levantamiento, hermanos, cada mañana sea, hermanos, leer la palabra del Señor. No salir de la casa, hermanos, sin leer la palabra de Dios. Leerme un versículo, leerme un salmo, leerme un proverbio, algo, hermanos, que me alimente la palabra del Señor. Y ya después, hermanos, si viene algo físico, en un pan físico, en un cafecito, amén, aleluya, amén, que venga. Pero primero, hermanos, alimentarme de la santa palabra del Señor, iglesia, porque eso es lo que nos va a hacer, hermanos, reprender al devorador de vuestras vidas, echarlos fuera, iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo, hermanos, nos va a poder atacar, nos va a poder, hermanos, aleluya, desviar si le damos su lugar. Pero dice la palabra del Señor que no le des lugar al diablo. Hermanos, cuando usted tiene la palabra de Dios en sí mismo, usted sabe, hermanos, amén, donde no le va a dar lugar al diablo. Hello.
Porque cuando uno tiene la palabra de Dios, iglesia, sabe discernir, sabe cómo comportarse y no le va a dar lugar al diablo. Él sabe, hermano, gloria al Señor, que te va a traer todo reto, te va a traer todo desafío para ver qué tanta palabra de Dios tienes en ti, para ver qué tanto está sustentado en la palabra, para ver, hermanos, qué tanto, gloria al Señor, aleluya, puede fluir de ti, para ver, hermanos, que tanto salen esos poros de la palabra de Dios, iglesia, para ver que tanta fragancia, cuánta esencia y perfume de la palabra tiene usted delante de él, iglesia, amén. Por eso, iglesia, muchas veces te va a poner los desafíos en los cuales tú nunca te vas a imaginar. El desafío con una persona que tal vez te va a traer una traición, una persona que te va a traer tal vez en un engaño, aquella persona que tú conocías que nunca te iba a hacer aquello, aquella persona que la traías en un nivel más alto, pero de repente, hermanos, amén, fue otra cosa. ¿Cómo vas a responder ahí? Gloria al Señor. ¿Cómo vas a responder a ese desafío? Cuando uno tiene la palabra del Señor, inmediatamente le vas a responder, hermano. Te vas a desanimar, te vas a querer ir para atrás, iglesia, pero no debe de ser así, porque cuando tienes la palabra del Señor, hermano, amén, sabes, hermano, a decir y callarlo al Señor y a no corresponder para herir, sino para ayudar y orar para que el Señor haga la obra en el cambio de esa persona. En otras palabras, no es meterme al chisme, porque hubo muchos amenes. Aleluya. Porque cuando uno tiene palabra de Dios, sabe discernir el chisme. Hello, iglesia. Y cuando uno tiene palabra de Dios, ¿por qué, pastor? Porque cuando uno tiene palabra de Dios, tiene sabiduría, tiene entendimiento y conoce las artimañas del diablo, y el Señor lo reprenda. Por eso, hermano, hermana, ¿quieres tener más sabiduría? Ora, lee palabra de Dios, gana almas, porque el que gana almas es sabio. Aleluya, iglesia, aliméntate de la palabra, escudriña la palabra. No te hagas tanto adicto a las redes sociales. Si en algo te vas a hacer adicto, hazte adicto a la palabra de Dios. Sé un biblicólico. Aleluya. Yo quiero ser un biblicólico. Ya no quiero ser un facebookólico. Yo quiero ser un biblicólico. Quiero cambiar ya todo. Amén. No voy a abrir ni le voy a picar ese teléfono sin antes buscar la prioridad, que es, hermanos, aleluya, la palabra de Dios. Oh, ¿cuántos dicen amén y dan ese aplauso? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a ir más allá con la palabra? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? Vamos a poner de pie. A ver, pongan su Biblia, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? Gloria al Señor. Amén. Levante su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta hermosa palabra, iglesia, han querido destruirla por siglos y siglos. Han querido sacarla, hermanos, de cada uno de nosotros. Porque el enemigo sabe que aquí está la vida de Cristo en nosotros. Aquí es donde se muestra su bondad, su esperanza, su fuerza, su fortaleza en nosotros, iglesia. Va a haber un momento, tal vez, iglesia, que no tengamos el tiempo de tener esta hermosa palabra. Hay que aprovechar ahorita que la tenemos. Hay que escudriñar esta hermosa palabra. Hay que llenarnos de este pan, que es el pan que nos va a ayudar a caminar sobre nuestro desierto. Es el pan que nos da la fortaleza, hermanos, para animarnos en tiempos de desánimo. Es la palabra, hermanos, que nos va a ayudar para darnos esperanza en tiempo cuando ya no tengamos esperanza. Esta palabra, hermanos, es el alimento que nos da para darnos la fuerza y la fortaleza cuando ya no queremos avanzar, cuando ya no queremos seguir. Esta palabra, hermanos, es lo que nos alimenta, iglesia, para darnos el discernimiento de las cosas espirituales de Dios. Esta palabra, hermanos, es lo que nos da, iglesia, para ser personas que amen, personas que respeten, de amarse uno al otro. Esta palabra, hermanos, es tan eficaz y es tan, hermanos, esencial para nuestras vidas.
Esta palabra es lo que tiene más valor que tu Mercedes, que tu Lexus, que tu BMW, que tu mansión, que tu dinero en el banco. Esta palabra, porque esta palabra, hermanos, es lo que dijo el Señor. Todas las cosas pasarán, pero estas palabras no pasarán, porque estas palabras son eternas, que te van a llevar aún cuando estés en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser, hermanos, de veras, hermanos, de esas personas que dediquen más tiempo a la palabra de Dios, que escudriñen la palabra de Dios al levantarse, al dormir, y en todo momento escudriñar la santa palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste juntamente con tus hijos, con tus hijas? ¿Cuándo fue que tomaste un tiempo en tu casa, lo reuniste y decir: hoy se apaga toda tecnología, toda televisión, todo celular, hoy vamos a hablar palabra de Dios, hoy vamos a escudriñar palabra de Dios? Es tiempo, iglesia, de que volvamos a esos principios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan importante para el sostenimiento de una familia unida. Vamos a orar. Llévanos un cántico, hermano Isaí. Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes. Queremos ser lectores de tu palabra, Señor, no solamente en los tiempos de servicio, Señor, o cuando vayamos a la iglesia, vengamos a la iglesia. Queremos ser lectores. Queremos ser gente, Señor, que escudriñe tu palabra, porque es la palabra, Señor, amén, que nos ayuda, Señor, amado Padre, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada, Señor, de dos filos, y que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, tú eres en tu palabra el pan de vida. Yo quiero de ese pan, el pan, Señor, que enviaste en el desierto al pueblo de Israel, llamado el maná, el pan que los alimentaba, el pan que los sostenía, Señor, en medio del desierto. Ahora, Señor, tú eres nuestro pan. Padre amado, queremos ser alimentados en todo tiempo por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, haznos apartar de este mundo, dejar las cosas que nos desvían, Señor, y enfocarnos más en tu palabra, enfocarnos más en una relación en ti, Señor, buscarte más íntimamente, buscarte más con devoción, Señor. Sácame de toda vida de rutina, sácame de toda vida, Señor, complaciente, Padre amado, y ubícame, sacúdeme, haz lo que tengas que hacer conmigo, pero buscar más intensamente el pan de arriba, tu palabra, alimentarme, Señor. Hazlo sobre mí, Padre amado. Quita todo aquello que me desvía, todo aquello, Padre Santo, que me ha, Señor, cegado, que me ha, Señor, en una manera puesto como una puerta cerrada, para ya no ser un lector de tu palabra como lo era antes. Hazme amar tu palabra, hazme dedicarme más a la lectura de tu palabra. Hazme, Señor, a un deseo que brote en mi corazón de buscar a diario tu palabra, de llenarme de tu palabra, de saciarme de tu palabra, para que tu palabra, Señor, tenga influencia poderosa en mí, Señor. Hazme, Señor, un aficionado más y más de tu palabra. Hazla sobre mí, Señor, en el nombre de Jesús. Que tenga prioridad el alimentarme siempre de tu palabra, porque es lo que me va a ayudar a permanecer fuerte
hasta que tú me llames en todo desafío y reto de esta carne, de este mundo y del enemigo. Pero tu palabra nos hace hacer más que vencedores, porque mayor es tu palabra que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por tu nombre y tu palabra declaramos vidas victoriosas, declaramos vidas a otro nivel espiritual, declaramos tu palabra establecida en hechos, haciendo cosas grandes y mayores. Señor, ayúdanos a creer más en tu palabra, a mantener nuestra fe en tu palabra, a llenarnos siempre de ese pan, no físico, sino el pan de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorarle por unos minutos. Gracias damos a nuestros lectores. Bendecimos sus vidas, esperando que esta lección haya sido de gran bendición para su vida. Hermano, hermana que me has visto, escudriña tu palabra. Vamos a cantarle.